ese es el sonido del que estamos hablando. Bien, bueno, lo que voy a tratar de desarrollar hoy escuetamente, a ver hasta qué hora llegaremos, no sé, es un poco lo que les anticipaba en ese texto, no sé si pudieron leerlo, es un texto no de Freud, no de algo que escribí yo, digamos, dentro de la clase tienen material, ese material tiene un texto que escribo yo y que presento un poco lo que vamos a ver en la clase. ¿Sí? Si pudieron leerlo, están enterados de qué estamos hablando. Si no pudieron leerlo, bueno, se enterarán ahora. ¿Se acuerdan que veníamos viendo cuestiones relativas al inconsciente, ¿no? La clase anterior versó un poco sobre eso. Sí, en el texto habla del inconsciente y los sueños, que yo mucho no lo estoy entendiendo todavía. ¿Cuál texto, Mónica? Aguardame un segundito que te digo, estoy leyendo, porque lo tengo en fotocopia. Igual la clase pasada hablábamos de algo de los sueños, ¿no? Sí, de trabajo. No veo bien yo. De Carlos Scars. Ah, sí. Sí, que es desde la página 6 hasta la 14. Sí. Para hablar de eso. Bien. Bueno, a ver, sí. Habíamos hablado de lo que es el trabajo del sueño, ¿no? De las operaciones que realiza el sueño, ¿no? Que son condensación, ¿sí? Desplazamiento y también la figuración de los pensamientos en imágenes visuales, ¿sí? Para ir acercándonos un poco al concepto de inconsciente, que es un concepto, digo, bastante importante. Ahora, Freud también, ¿no? En la interpretación de los sueños, lo que hace es postular, digamos, en la interpretación de los sueños son 2 tomos que escribe él, o sea que tiene un montón de cosas y de ejemplos, un montonazo, ¿sí? Pero a lo que nosotros por ahí nos puede llegar a interesar es a la conceptualización que él logra de lo que es el deseo, ¿sí? La noción de deseo que es muy importante para él y para después la obra de Lacan, y también la conceptualización o el primer modelo que él presenta de lo que es el funcionamiento del aparato psíquico. Para eso, ¿sí? O sea, no es que Freud dijo, bueno, me voy a poner a ver cómo es el aparato psíquico y voy a diseñar el aparato psíquico. No, en realidad eso es una consecuencia de cómo él va avanzando, ¿sí? De cómo él va avanzando en el descubrimiento de cómo funciona el inconsciente a partir de la clínica, ¿sí? Entonces, él se encuentra con que los pacientes le relataban sueños, ¿sí? Y se encuentra con que esos sueños tienen la misma característica que los síntomas, ¿sí? Presenta la misma característica que los síntomas, que de ser formaciones del inconsciente. Al ser formaciones del inconsciente, responden a las mismas leyes. Entonces, Freud nos va a tratar de decir, o tratar de explicar cómo se produce el sueño, no solo el trabajo del sueño, sino qué nos puede enseñar el sueño acerca de qué, de algo que él formaliza como el aparato psíquico. ¿Sí? El aparato psíquico. O sea que yo les puedo decir extraoficialmente, más allá de lo que plantea Freud, de que todos los seres humanos, ¿sí? Tenemos un aparato psíquico. Este aparato psíquico, ¿sí? Ese psiquismo, no es algo que lo inventó Freud. ¿Sí? Ya viene de larga data, de la psicología, de un montón de filósofos, de psicólogos experimentales, psicólogos, no sé. Pero bueno, ahí Freud empieza a tratar de estudiar eso. Y lo hace a través del sueño, les decía. Y a través del sueño, lo que va a lograr Freud, lo que va a plantear, es que este aparato psíquico se encuentra, no sé si ustedes vieron, a ver si les puedo compartir pantalla, no sé si vieron el texto, pero en el texto mismo de Freud presenta, yo se los pongo acá, presenta un esquema que se llama el esquema del peine, ¿sí? Esto para el profesor, el esquema del peine. En el esquema del peine, ahora se los voy a compartir en pantalla.
Está en el texto que les decía del año pasado, lo presenté con un iceberg. Al aparato psíquico, sí, porque está por internet bastante ese del iceberg. En la parte del yo, del ello y del super yo. Pero esa es la segunda tópica. Esto es el comienzo de lo que plantea Freud. A ver si lo pueden ver. ¿Lo están viendo? Ah, ahí está. No sé si lo ven ahí. Este es el esquema del peine. ¿Sí? Sí, se ve. ¿Sí? ¿Se ve o no? Sí, sí, profe, se ve. Bien. Sí, sí. Estaba en el esquema y no podía ver si me hacían así. Bueno, entonces, en ese esquema, que primero Freud, este es el esquema final, ¿no?, que presenta Freud, pero en el comienzo del esquema está lleno de linitas así, parece un peine. Ahora acá en el final del esquema no parece tanto, parece un peine que le dieron una paliza barba, ¿no? Parece un peine que le arrancaron unos dientes. Bueno, pero no importa. Dice Freud que hay una parte, el aparato psíquico se encuentra entre un polo que es perceptivo, ¿sí?, y un polo motor, ¿sí? Acá lo tienen escrito. El perceptivo es, o sea, nosotros tenemos un cuerpo, ¿sí?, que recibe, recepciona estímulos, ¿sí?, a través de los sentidos, ¿no?, de los aparatos de los sentidos. Ahora, eso, ¿sí?, esos sentidos, esa información que llega, entra al aparato psíquico y se inscribe en el aparato psíquico. Y Freud va a decir, se inscribe a partir de que produce ciertas huellas en el aparato psíquico, ¿sí? Ustedes lo pueden notar en cualquier sensación o cualquier percepción que tengan, ¿sí? Pueden, si quieren, pellizcarse la mano, ¿sí?, pellizcan la mano y ustedes tienen la sensación, ¿sí? Ahora, pasado el tiempo de esa sensación, si ustedes quieren, pueden intentar recordar cómo era esa sensación, sin pellizcarse de nuevo, por favor, e intenten recordarlo. Esa es la huella que queda, ¿sí?, la huella de esa impresión, ¿sí? ¿Entiende eso? O sea, del pellizco, traten de acordarse de cómo es la sensación del pellizco. O cualquier otra, si quieren acordarse del olor, más rico que eso, mejor que eso podría ser recordar algo rico, ¿no? El olor de algo rico, un perfume, una comida o lo que sea, qué sé yo. También, si quieren, pueden intentar recuperar. Bueno, esas son huellas mnémicas, dice Freud, que se van produciendo en el aparato psíquico. Y entran, ¿sí?, entran por acá. No sé si ven el cursor, entran por acá. La P significa percepción, y acá entran las huellas mnémicas, ¿sí?, de memoria viene mnémico. Del otro lado del aparato tenemos, ¿sí?, entran por acá, ¿no?, las percepciones. Del otro lado del aparato tenemos la parte motora. La parte motora, no sé si ustedes saben, pero bueno, el ser humano tiene un cuerpo, realiza acciones con ese cuerpo, a eso se le llama el motor, ¿no? Eso es lo motor, la ejecución, la acción. Entre medio de la parte motora y la parte perceptiva, ¿sí?, porque Freud toma un ejemplo de un modelo del estímulo y la descarga, ¿sí?, de un arco reflejo. Toma el ejemplo de un arco reflejo como podría ser el de reflejo rotuliano, si quieren. Se produce un estímulo, le pegan con el martillito y la reacción del cuerpo es levantar la patita, ¿sí? Bueno, eso es un ejemplo. Ahora, Freud dice que el aparato psíquico se halla entre medio de ese arco reflejo, ¿sí?, en medio de ese arco reflejo, entre las percepciones que entran y la motilidad, ¿sí?, lo que se ve, la motricidad, ahí se encuentra el aparato psíquico, ¿sí? ¿Serían esos puntitos o la barrita? No, es todo el esquema del peine, el aparato psíquico. Ah, ok. Todo el esquema. La P significa percepción, que está en el borde, ¿ven que está en el borde? Claro. Y acá, esto no, la M significa motricidad, sí, o motor. ¿Todos esos puntitos qué son? Y todo esto que está en el medio, todo esto que está en el medio, es el aparato psíquico, ¿sí? Todo esto que está en el medio es el aparato psíquico.
con distintos tipos de huellas perceptivas, ¿sí? Que se producen, se van transcribiendo. El inconsciente, fíjense que está como cerrado el inconsciente, el preconsciente y la conciencia, el aparato preconsciente y consciente, acá. ¿Sí? Entonces, Freud, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir que esas huellas, ¿sí? Esas huellas némicas quedan en el aparato psíquico, se inscriben en el aparato psíquico, y por otro lado, ¿sí? A él lo que le interesa es saber cómo se produce el sueño, ¿sí? En ese aparato psíquico, esas huellas que se van produciendo, no coinciden con lo que tendría que ver con la conciencia, porque todas las percepciones no son conscientes para nosotros, ¿sí? Es más, muy pocas de esas percepciones, o algunas, pasan a la conciencia, pero la gran mayoría no lo hacen, ¿sí? Fíjense que él dice que en el aparato psíquico hay un orden que se llama progrediente, o sea que las huellas van desde acá, las percepciones van desde acá hasta acá, pero muchas veces de esas percepciones no llegan, quedan acá, quedan en el inconsciente, ¿sí? Eso nos va a decir Freud. Y que hay ciertas huellas que tienden a llegar a la conciencia, pero quedan ahí, quedan en el inconsciente, quedan como trabadas en el inconsciente. Además, esas huellas tienen una forma de asociación entre ellas, ¿sí? Las huellas psíquicas, esas huellas mnémicas, tienen una forma de asociarse entre sí, que es algo de lo que nosotros vimos a través de lo que es la condensación y el desplazamiento. No sé si recuerdan que la condensación y el desplazamiento son formas de asociación, ¿sí? Entre representaciones que no obedecen a la lógica del pensamiento consciente, ¿sí? Sino que obedecen a una libre asociación, ¿sí? Una libre carga de una representación o asociación entre una representación y otra, y un libre desplazamiento de las cargas afectivas de una representación a otra. Todo esto que les estoy diciendo es lo mismo que pasa en el síntoma, ¿sí? Y lo que pasa en la interpretación de los sueños. Veo que hay muchos ejemplos de interpretación ahí del sueño, ¿no? O hay algunos ejemplos. En esos ejemplos, lo que se ve justamente es que cómo de una representación se va a otra, ¿sí? Cómo de una huella, podemos decir, se va a otra. Ahora, las huellas, vieron que hay todo un desarrollo en el esquema, que hay varios procesos hasta llegar a lo inconsciente. Esto significa que estas huellas van perdiendo intensidad, ¿sí? Cuando significa que van perdiendo intensidad es que cada vez son menos vívidas esas huellas, ¿sí? En la medida en que se van acercando a la conciencia, al inconsciente, al preconsciente, más que nada a la conciencia, esas huellas van perdiendo esa vivacidad que tienen, ¿sí? Y se van asociando esas huellas más a la palabra, ¿sí? Van perdiendo ese carácter exclusivamente sensorial y se asocian más a la palabra y al significado de las palabras, ¿sí? Entonces, lo que Freud va a decir que sucede en el aparato psíquico es que para que se produzca un sueño, ¿sí? En la producción de un sueño, hay ciertas representaciones que aparecen, ¿sí? Esas representaciones, en el momento de soñar, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el polo motor en el momento de soñar? Cuando estamos dormidos. El polo motor está clausurado, está cerrado el polo motor, ¿sí? ¿Por qué está cerrado? Bueno, porque tenemos nuestro cuerpo en reposo, no accedemos a la motilidad del cuerpo, ¿sí? Cuando estamos dormidos. O por lo menos, si aparece una huella anémica o una representación o un deseo, dice Freud,
que quiere realizarse, se encuentra con que no podemos llevarlo a cabo porque la motilidad está obstruida, o el motor está obstruido, no podemos llevarlo a acción. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué se hace? ¿Qué hace el deseo? En este caso, o la representación que quiere aparecer. Hace un orden al revés, un orden regrediente. ¿Qué significa un orden regrediente? Que va para atrás. Lo que aparece acá en el inconsciente, que quiere salir por este lado, empieza a ir para atrás y vuelve a estas huellas némicas, vívidas. ¿Eso qué consecuencia tiene? Tiene la consecuencia de que esas huellas némicas, ¿sí?, nos llevan a alucinar, ¿sí? Nos llevan a ese recuerdo vívido, ¿sí?, que explica de alguna manera cómo nosotros vivenciamos los sueños. Los sueños nosotros los vivenciamos de una manera en que nos creemos lo que está pasando en el sueño. Perceptivamente lo sentimos a las cosas que nos pasan en el sueño. Por ejemplo, cuando se caen en el sueño, pegan unos pataleos bárbaros en la cama, seguramente. O cuando sienten, no sé, o recuerdan algo que les conmovió Con ganas de muchísimo. ir al baño. Por ahí soñar que uno está en el baño. Totalmente. Y hacerse A risa mí en me la cama. pasó y no Sí, llegué. sí, Y fue real. O sea, sí, sí, me sí, sí, pasó en serio. sí. Sí, a mí también me pasó. Estaba soñando que estaba, bueno, y pasó. Y cuando es al revés, tipo, si bien ahí es soñar, no sé, que querés ir al baño y te despertás con ganas de ir al baño, cosas así, cuando es al revés, como por ejemplo la típica de que suena la alarma y vos soñás que estás bailando con la música de esa alarma, ponele. Sí, muy bien. Eso tiene que ver con cómo el aparato logra, porque lo principal que quiere el aparato psíquico es que la realización del deseo permanezca, ¿sí? Porque el sueño, dice Freud, es un cumplimiento de deseo, ¿sí? Aunque hay sueños que uno dice, no, pero no, este no es un cumplimiento de deseo. Bueno, Freud dice que sí, y en el desciframiento del sueño aparece de que es un cumplimiento de deseo, aunque haya algo insatisfactorio. ¿Saben cuándo un sueño no es un cumplimiento de deseo? Cuando te despertás. Cuando te despertás, cuando el sueño encuentra un grado de angustia, que uno se despierta del sueño, ahí ya, ahí hay algo que ya deja de ser disfrazado, ¿sí? Porque los sueños se generan a partir de deseos inconscientes y deseos a los que les está prohibido ingresar en la conciencia, ¿sí? Porque hay una censura, ¿sí? Por eso a veces aparecen deformados, digamos, los sueños. Exactamente. Por eso el sueño aparece con esa desfiguración, ¿sí? Es una desfiguración que toma, yo les había dicho, hay leyes que gobiernan, digamos, las asociaciones entre representaciones, ¿sí? Y esas leyes o esos procesos en el inconsciente se llaman, Freud lo denomina proceso primario, ¿sí? Ese proceso primario lo que tiene es que se ligan representaciones de forma, podríamos decir nosotros, absurda para la conciencia, para la lógica. Pero para la lógica del proceso primario están bien, ¿sí? Uno asocia cosas como aparecen en el sueño, ¿sí? En el sueño, las operaciones que se producen para condensar en un mismo personaje un montón de otros personajes, o para representar algo, el inconsciente lo hace primero a través de imágenes y después lo hace ligando, ¿sí? Ligando representaciones que nada tienen que ver desde el significado una con las otras. Pero como el proceso primario lo que hace o lo que intenta es, más bien,
podría decir que en el proceso primario lo que hay es un libre desplazamiento del afecto de representación en representación, ¿sí? No hay una inhibición ahí de... les dan ejemplos en el teórico, pero digo, que estoy yo queriendo decir, nombrando, por ejemplo, frutas, no puedo decir camello, ¿sí? En el medio de eso. ¿Por qué? Y porque no tiene categoría lógica eso, porque yo estoy nombrando la categoría de las frutas. Está mal que diga camello. ¿Sí? Para la conciencia y para el pensamiento lógico. Pero para el pensamiento del proceso primario y para el pensamiento inconsciente es válido eso. Por eso les dan el ejemplo de la rima. ¿Sí? Yo puedo decir sapo, capo, rapo, no sé, estoy muy poco ocurrente. Fíjense que no tiene el significado una cosa, cada una de las palabras que dije no tiene el significado una con la otra. Sin embargo, en el inconsciente, esa asociación sería legal. Está bien. ¿Sí? Está bien. ¿Por qué está bien esa asociación? Porque no importa la lógica en el inconsciente. ¿Sí? No hay una lógica en el inconsciente como en la vida, pero en el inconsciente, digamos, vale, digamos, ese desplazamiento, vale esa sustitución. Por eso se forman los síntomas, ¿sí? Porque es un disfraz que se va realizando, ¿sí? Pero en base a todas estas cosas que son absurdas, ¿sí? A todas estas asociaciones que podrían ser absurdas. Levanta la mano, Maru. Quise apretar el micrófono y apreté la manito. Bueno. Que tiene sus propias leyes, ¿no? Su propia legalidad, el inconsciente, que es diferente al consciente, por eso está todo reprimido. A mí me sucede que siempre que sueño los hechos ocurren en la casa donde viví toda mi infancia. Nunca sueño en el lugar en donde estoy actualmente. Quizás porque yo siempre tengo en mi mente ese lugar, no sé, y sueño con personas siempre, generalmente tengo sueños donde sueño con la misma persona, por ejemplo. Está bien, pero tiene coherencia dentro de la casa, por ejemplo, esa persona. Sí, pero hay veces que sueño con otras personas que quizás conocí después, ya en otro lugar viviendo, y no tienen que ver con ese lugar, pero sí suceden en esa casa de mi infancia siempre, o en el lugar, digamos, no en la casa, pero quizás en la calle y demás, yo siempre me ubico en ese espacio. Bueno, está bien. Algo hay ahí que está fijado. Bien. A ver. En ese disfraz que se va produciendo, ¿no? Nosotros no somos conscientes, ¿sí?, de todo eso que se va produciendo. Solo nos acordamos en el sueño de una parte. ¿Se acuerdan que yo les decía que hay una parte que es contenido manifiesto del sueño y después están todos los pensamientos oníricos latentes que se olvidan, ¿sí?, pero que pueden ser buscados, ¿sí?, en un análisis? Pero la forma de buscarlos es a través de la asociación libre, en esto que decíamos la vez pasada. La asociación libre tiene la misma característica que el proceso primario. Diga lo que se le ocurra, ¿sí?, diga lo que le viene a la mente, aunque sea coherente o no, aunque sea absurdo o no. Es la forma de ir tirando del hilito y viendo hasta dónde llegamos, ¿sí?, en el inconsciente, ¿no? Eso. Porque es manejar la misma lógica que la de asociación del inconsciente. Es una asociación libre, que no es del todo libre, ¿sí? Porque lo que yo combino, con las huellas que se van asociando unas con otras, tienen algún rasgo que hace que una enganche con la otra, ¿sí? Por ejemplo, en este caso era la rima, lo que yo les daba como ejemplo, ¿no? La homofonía, que también nos permite hacer chistes, que también es una formación del inconsciente, el chiste. ¿Sí? Que se trata de sustituciones, de disfraces. Fíjense que los chistes dicen cosas difíciles de decir directamente, pero que mediante el chiste se pueden decir socialmente, sin que caiga tan mal. Igual ahora caen mal todos, no se puede decir nada.
en la cultura de la cancelación. Esa que dice. Bien, entonces, bueno, entonces en los sueños, ¿sí? Lo que pasa es que los sueños tienen una elaboración mucho más grande que un chiste, ¿sí? Pero en los sueños, ¿sí? aparecen este proceso primario, que Freud denomina proceso primario, ¿sí? Y que tiene que ver con el inconsciente, ¿sí? De cómo se van asociando estas representaciones, ¿sí? Cómo se van asociando unas a otras de manera de producir o lograr expresar que ese deseo reprimido, ese deseo que estaba en el inconsciente. Tiene que disfrazarlo, ¿no? Porque si no se lo disfraza probablemente genere angustia. Y el deseo, en ese sentido, digamos, yo no sé si se lo llegué a decir, pero digo, el deseo se realiza, ¿sí? Se realiza en el mismo sueño. Esto yo no sé si se los había mencionado, pero la característica que tiene el deseo en el sueño es que no es que yo digo, deseo comer tal cosa. No, en el sueño, ¿qué hago? Lo como. ¿Se entiende? Deseo comer una torta. Qué rico una torta. Deseo comer una torta, qué sé yo. Bueno, en el sueño sueño que estoy comiendo la torta. ¿Sí? ¿Se entiende? Es la realización misma del deseo. ¿Y eso es siempre así? Porque hay muchas cosas que sueño y no deseo, conscientemente por lo menos. Ajá. Lo que pasa que ahí, Lucía, está disfrazado el deseo. ¿Sí? Aunque sean cosas que vos decís, qué feo esto que soñé, qué feo esto que soñé, lo pasé re mal en el sueño, una pesadilla. Hay una realización de un deseo inconsciente ahí. Esto también tiene que ver con que los deseos inconscientes no son, por algo son inconscientes, no están admitidos en la conciencia. Y tal vez uno podría decir, bueno, lo que pasa es que tenés que seguir el hilo de todos los pensamientos hacia dónde te llevan, ¿no? Hasta los pensamientos oníricos latentes. No es un trabajo fácil que vos decís, bueno, me chocaba una pared y yo entonces deseo chocarme una pared. Bueno, no, hay que seguir todas las asociaciones a ver qué significa eso. Y eso solo lo analizando. ¿Y siempre es bajo el término de deseo? ¿No puede ser por ahí algún sentimiento de culpa, algún trauma, algo así? Es que, a ver, sí, vos podés expresar eso en el sueño, está bien. El tema es que si el deseo está en juego con el sentimiento de culpa. O sea, lo que digo es, vos deseás sentirte culpable. Hiciste algo malo, ¿viste? Ponele, hiciste algo malo. Y en el sueño vos soñás que te castigan, pero por otra cosa. ¿Viste? Pero lo que hay ahí, igual, es algo relacionado al deseo y que tiene que ver con castigarte a vos mismo porque hiciste algo. ¿Sí? Después hay una instancia que Freud más adelante va a llamar super yo, ¿sí? Que está encargada de eso. ¿Sí? Después hay otras cosas que se llaman masoquismo primario, que tiene que ver también con el super yo y con otras cosas que también, lo que dice Lucía, puede ser que aparezcan como sueños de punición, sueños que no necesariamente tienen que ver con lo que Freud va a llamar el principio del placer, sino con el más allá del principio del placer, y sueños traumáticos, y sueños que a grandes rasgos, lo que me están preguntando, sueños que no van a tener que ver con un cumplimiento de un deseo inconsciente, ¿sí? Sino con algo que va más allá. Más allá de eso, más allá del deseo. Muy bien. Si tu pregunta tenía que ver un poco con eso, sí, hay un más allá del deseo, hay un más allá, hay un avasallamiento
de alguna manera del deseo en esos, un aplastamiento del deseo en esos, Sí, lo entendí. pero eso es mucho más adelante. Por ahora para Freud es solamente en este momento de su obra, porque Freud tiene muchos momentos diferentes en su obra. En este momento de su obra, Freud nos está planteando esto, nos plantea que es un cumplimiento de deseo. Y que el deseo se realiza en la alucinación misma del sueño. Ahí se realiza el deseo. Entonces, cuando, no sé quién me preguntaba, si eras vos, Lucía, o no me acuerdo quién era, que me preguntó esto de, ¿qué pasa con lo de la alarma, ¿no? Dijiste vos, Lucía, ¿eras? Lo que pasa es que Sí, yo. y ya pierdo la ubicación. Eh, bueno, Lucía, vos me decías lo de la alarma. Bárbaro, lo de la alarma es esto, es siempre el sueño o el deseo o la figurabilidad en el deseo, el disfraz, pugna por qué, qué es lo que quiere. Quiere seguir soñando, ¿sí? Porque ahí se realiza el deseo, ¿sí? Por eso seguir soñando. Y entonces incorpora estímulos de afuera, como ese, por ejemplo, la de la alarma, y lo mete en el sueño. A veces se prolongan un rato, a veces no se prolongan mucho y enseguida uno despierta con eso, pero mezclado ahí en el sueño. Sí. Y A él veces, como que toma lo que está a su alcance, no es que elige, bueno, ahora cuando suene la alarma, porque yo creo que lo leí en algún capítulo de Freud, me parece hace rato, que él daba también el ejemplo de una persona, ponele que dormía, no sé si con los pies afuera y soñaba que estaba en el agua fría, ese tipo de cosas. Por eso puede ser con lo que está a su alcance, o sea, no todos los días va a dormir con los pies fríos afuera y no sé si me explico. sí, es que a lo que apunta, digamos, el deseo es a la figurabilidad, ¿sí? O sea, a que esto se mantenga dentro del sueño, ¿sí? Se mantenga soñando. El soñante se tiene que mantener soñando porque ahí se mantiene el deseo, ¿sí? Entonces va a trabajar con lo que pueda, con los estímulos externos, pero también con los estímulos propios de las representaciones, sean conscientes, preconscientes o lo que sea, para figurar el sueño, ¿sí? Para disfrazar ese deseo porque ese deseo es el motor del sueño, dice Freud, ¿sí? Es el motor, es lo que impulsa. Pero para eso tenemos que analizar la noción de deseo. Cuando Freud nos habla del deseo, que me parece que es lo más importante, porque después lo vamos a ver con Lacan y es importante entender algo de esto del deseo. Cuando Freud va a hablar del deseo, nos va a plantear una situación, ¿sí? Ustedes lo tienen en el texto, pero también está desarrollado en los teóricos. Va a tomar el deseo y va a tratar de definirlo a partir de una situación mítica, ¿sí? Cuando digo mítica, es una situación que él se imagina como que pasa en algún momento, pero no es que pasa realmente, ¿sí? Es como aplicar una lógica a una determinada situación. Él toma el ejemplo de un niño para hablar del deseo y de cómo aparece el deseo en el ser humano, ¿sí? Y va a hablar de un niño, de un bebé, ¿sí? De un bebé. En ese bebé hay un determinado momento, ¿sí? Ahí más cercano ahí al nacimiento, en donde aparece lo que él llama el apremio de la vida. Que el apremio de la vida es esto, es el bebé, más allá de los estímulos externos, ¿sí? Que influyen sobre su aparato psíquico y que el niño descarga, ¿sí? Existe un momento donde el estímulo es de carácter interno y no se cancela con descarga. Por ejemplo, el hambre, ¿sí? Digo interno, es interno al cuerpo, ¿eh? El estómago le produce hambre al bebé. Ante eso, siempre lo que sucede es que, si estamos dentro de una comunidad humana, alguien viene a auxiliar a ese niño y produce lo que Freud denomina una vivencia de satisfacción. ¿Qué es la vivencia de satisfacción? Le da la teta a la madre, ¿sí? Ese ejemplo clásico, le da la teta. Cuando le da la teta,
el niño vivencia algo, vivencia un estímulo que entra en el aparato psíquico, una percepción. Y esa percepción deja una huella. A esa huella se denomina vivencia de satisfacción. ¿Se dan cuenta? Estamos tomando lo mismo que usamos el sueño para pensar el deseo. Esa huella que queda, cuando el niño vuelva a tener hambre, va a querer revivir esa situación que produjo una satisfacción. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, ahora viene la parte que no se entiende. Después, lo que va a intentar hacer el niño, las posibilidades que tiene el niño son dos. Digo, es lo que plantea Freud. Dentro de esas dos posibilidades, una, ¿sí? Una de esas posibilidades es lo que se denomina, que es la misma que la del sueño, la misma opción que la del sueño. ¿Cuál es? Es la de la identidad de percepción. ¿Qué significa la identidad de percepción? Que el niño, para revivir esa vivencia de satisfacción, lo que hace es trasladar, ¿sí?, su atención, si se quiere, ¿sí?, o la intensidad, digamos, lo que hace es investir con su líbido, ¿sí?, investir o llevar el afecto hacia dónde, o la atención hacia dónde, hacia la huella que quedó de esa vivencia de satisfacción. ¿Y qué hace el niño? Si hace lo mismo que en el sueño, alucina, ¿sí? Se le hace vívido, vuelve a la huella. Y entonces le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros a la noche cuando dormimos, el soñar. O sea, el niño está alucinando, porque el sueño es una alucinación, visual principalmente, está alucinando el pecho, se queda alucinando el pecho. Pero alucinar el pecho no es lo mismo que volver a vivenciar, ¿sí?, esa situación. No es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea que el niño se puede quedar alucinando, pero llega un momento en donde la saciedad que obtuvo con su cuerpo, digamos, por lo de la teta, no la tiene. ¿Entiende? O sea que la alucinación no es, o sea, si a un niño lo dejamos alucinando, ¿sí?, el niño lo que tiende a hacer es volver a la vivencia de satisfacción. Como la madre no viene a darle la teta, ¿sí?, el niño lo que empieza a hacer es alucinar. Siente esa necesidad. Ahí no es cuando entra la autosatisfacción con el chupeteo. Podría acompañarse también del chupeteo que dice Freud, ¿sí? Sí. Pero acá lo importante es que en el aparato psíquico, el niño inviste, más allá de esta actividad de la boca puede ser, pero inviste la huella esa, de la vivencia de satisfacción. Es como decir el recuerdo de eso. Pero sabemos nosotros que el recuerdo no nos va a alimentar. Ustedes lo pueden decir desde la vida cotidiana, dicen, ay, qué lindo cuando la pasé ese día ahí, ese día que fuimos al parque con mi novio y qué sé yo, ay, qué lindo. Bueno, y volvés al recuerdo ese. Pero volver al recuerdo ese no te produce la misma satisfacción que la situación misma que viviste. ¿Entiendes? Es más, no la estás viviendo y estás en tu casa, en la cocina, mirando la pared. Pero te acordás de eso. ¿Se entiende? El niño quiere volver a esa vivencia, pero lo que puede hacer, como la madre no viene a asistirlo, es eso, caer en la alucinación, ¿sí? Alucinar esa situación, volver esa huella, ese recuerdo. Eso no produce la satisfacción del todo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la vivencia. En la vivencia hubo una madre que le daba la teta y producía esa huella. La otra opción, digamos, ese tipo de eso que se llama identidad de percepción, ¿sí?, esa tendencia a la identidad de percepción, ¿sí?, que es este investimiento de la huella, tiene otra contraparte. O sea, hay otro tipo de respuestas que el niño ensaya cuando esto no funciona. Porque no es adaptativo tampoco, porque imagínense un nene que se queda alucinando, se muere de hambre. Entonces, ¿qué pasa?
hay otra opción, una opción que tiene que ver no con ir para atrás, sino con ir para adelante, o sea, no regrediente, sino progrediente. ¿Progrediente hacia dónde? Ir hacia la identidad de pensamiento. La identidad de pensamiento, diferente a la identidad de percepción, tiende a ¿qué? A no tratar de producir la misma percepción, sino tratar de producir las acciones, los pensamientos necesarios, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de revivir esa percepción, pero no alucinándola, sino a partir de lanzándome sobre el mundo. ¿Qué hace el nene? Llora. Más fácil, ¿no? Era decir que llora. Bueno, el niño llora, ¿sí? O ensaya una serie de respuestas motoras, ¿sí? Que hagan que esa percepción vuelva. Ahora, cuando vuelve, cuando viene la madre, digamos, a partir de eso, ¿no? Viene la madre y le da nuevamente la teta, ustedes dirán, bueno, listo, ya está. Ahí logró lo que el niño quería, ¿sí? Pero no. No pasa eso, digamos, porque no es tampoco la percepción, ¿sí? Lo que produce la satisfacción. Porque cuando vuelve la teta, vuelve diferente. ¿Entiende? La experiencia corporal, si se quiere, la experiencia de las cosas, es siempre diferente en el mundo. Por más de que intentemos volver, ¿vieron cuando ustedes dicen, la pasé muy bien ese día, voy a hacer lo mismo, a ver si la paso tan bien? Y vuelven, intentan lo mismo y no la pasan igual. No la pasan igual. ¿Sí? Más que nada cuando es una vivencia tan intensa como la vivencia de satisfacción. ¿Sí? Entonces queda como algo que se pierde y que no se puede recuperar nunca. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende estas dos opciones que tiene el niño? Identidad de percepción es, tengo que percibir lo mismo. ¿Cómo lo hago? Bueno, a través de la alucinación, vuelvo a la huella. En la otra dice, no voy a volver a la huella porque me cago de hambre. Voy a intentar hacer algo más, porque no estoy logrando la satisfacción. Y entonces ahí va para el lado de adelante, va para la parte motora, va para la parte consciente. El ejemplo que daban en el teórico estaba muy bueno, que decían, yo tengo ganas de comer un sándwich de milanesa, puedo quedarme pensando a ver si qué rico es el sándwich de milanesa y alucinándolo, o puedo tratar de modificar el mundo de tal manera que logre hacerme o conseguir o comprar en algún lado un sándwich de milanesa. ¿Entiende? ¿Sí? ¿Les ha pasado con la comida que dicen, esto me salió buenísimo, quiero que me salga otra vez, o vivenciar esto que me quedó genial, y no pueden a veces volver a eso? A veces es mejor, pero nunca igual, nunca hay identidad con eso. ¿Sí? Entonces, digo, son como dos respuestas que tienen que ver. ¿Y que tienen que ver con qué? Con lo que veníamos hablando acerca del proceso primario y del proceso secundario. ¿Sí? La identidad de percepción, esto de alucinar, que tiene que ver con los sueños también, que es igual a los sueños, con su función regrediente, establece, digamos, como les decía, una ley en donde lo importante, ¿sí? Hay como un desplazamiento, ¿sí? Libre de representación en representación, ¿sí? Y ahí se busca realizar el deseo. Es lo mismo que el sueño, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? En ese desplazamiento, en ese intento, ¿sí? En ese investir una huella, investir otra, y digamos, en eso, el deseo es algo que no se puede realizar, entre comillas, que no tiene, que no se puede nuevamente encontrar. Perdón, estoy diciendo mal. Lo que les quiero decir es esto. El deseo, ese intento de volver a la vivencia de satisfacción, ¿sí? Primaria, no se consigue nunca.
Y lo que resta, a eso se llama deseo. Lo que nos produce deseo a nosotros no es algo, una percepción que querramos revivir, ¿sí? O un objeto, o una alucinación. No es eso. No es eso. Justamente lo que produce deseo es que eso no se puede cumplir, es que queda insatisfecho. Y eso es lo que produce el deseo. El hecho de que quede insatisfecho, de que nunca lo pueda llegar a satisfacer, de que nunca pueda volver a esa vivencia, eso es el deseo. ¿Sí? No sé si se entiende. El deseo es lo que moviliza, es como un anzuelo el deseo. ¿Sí? Es como la zanahoria delante de la cabeza del burro. No sé si tienen ese ejemplo. ¿Sí? Le ponen una zanahoria al burro y el burro camina y no la agarra nunca la zanahoria, porque la tiene colgada de la cabeza. ¿Entiendes? Acá. Entonces pero el burro va para adelante. Bueno, el ser humano en relación al deseo es muy parecido. Muy parecido. Porque el ser humano dice, pero voy a conseguir la identidad de percepción. Y sigue, y motoriza, y sueña, y hace en la vida, y la estoy desilusionando, ¿no? Y estudia una carrera, y, ¿no? La estoy desilusionando. Bien. Y piensa que va a conseguir eso, ¿no? Que uno puede decir la felicidad, la riqueza, el éxito, bla, 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 bla. Son palabras. Metas, que uno puede decir, bueno, aspiro a esto, y lo voy a conseguir, y tal cosa y tal otra. Incluso les pasa con los productos del mercado eso, lo mismo. Pero ese objeto, tal otro, tal novio, yo quería tal novio, quería el novio que tenía tal cosa y tal otra, y pelo rubio y no sé qué, y cuando estoy con el novio, al final, viste, está muy bueno, la paso bien, bárbaro, pero no es la completud que yo esperaba. ¿Entiendes? No yo, ustedes. Digo, y lo mismo pasa con los objetos. Ustedes dicen, esa bicicleta, ese celular, lo tienen y después, pero no es todo lo que esperaba. Siempre hay algún resto que queda y cae por fuera. Pero ese resto que queda y cae por fuera hace que sigamos buscando en la vida y que nos sigamos moviendo. ¿Sí? Porque si no se quedarían como una estupidez con el celular. Y es esto lo único que quiero, y es esto lo único que quiero. Bueno, habría que ver si con la monogamia pasa lo mismo. Ahora, lo que yo les digo es esto. Ese deseo, es el que en el sueño alucinatoriamente se realiza. ¿Se entiende? Pero ese deseo, ¿sí? Fíjense que nunca termina de satisfacer del todo. La realización tiene que ver con la figuración, ¿sí? Con que se puede expresar el deseo, pero no tiene que ver con una realización. Para el proceso primario, digamos, la realización tiene que ver con eso, ¿sí? Con expresarlo. Para el proceso primario no le interesa que se cumpla o no el deseo. ¿Sí? Y para el proceso secundario, con lo que nos encontramos, y en el proceso secundario, es que siempre falta algo. Siempre falta algo, ¿sí? En el proceso secundario. Nosotros manejamos cierta lógica en el proceso secundario, y hacemos, lo que decimos no está fuera de lógica. Intentamos que se comprenda, intentamos transmitir un significado de lo que queremos decir, pero bueno, por más de que a veces intentemos hablar y transmitir, a veces no se entiende, digo, queda algo por fuera, o siempre falta algo por explicar, ¿sí? Para el proceso primario, para el inconsciente, la realización está ahí, en la figurabilidad del deseo, ¿sí? Cosas totalmente distintas, ¿no? Porque piensen para el síntoma, hay una realización del deseo inconsciente, pero es una realización por medio del síntoma. Sí, el deseo es lo que nos impulsa a seguir en esa búsqueda, exactamente. O sea,
El deseo tiene que ver con lo que resta, con lo que no se puede satisfacer nunca, ¿sí? Pero sin embargo nos lleva, nos motoriza. No, lo que les decía es esto, que en el síntoma hay una realización del deseo inconsciente, pero mediante un sustituto. Entonces eso es lo que descubre Freud, que en el síntoma hay una realización de un deseo, fíjense. Por eso se produce el síntoma, aunque produce malestar, ¿no? El síntoma. A diferencia del sueño que es cumplimiento de deseo, digo, a diferencia del chiste que nos produce alegría, jajaja, y a diferencia de los actos fallidos que, podríamos decir, no sé, nos sorprenden también, a veces gratamente, otras veces no tanto, pero en el síntoma hay un malestar grande, ¿sí? Digo, estoy nombrando todas las formaciones del inconsciente. En el síntoma hay un malestar enorme, sin embargo es realización de deseo. ¿Cómo se entiende, no? El síntoma. Hay una realización de un deseo inconsciente en el síntoma, pero por eso hay que descifrarlo. Hay que descifrarlo para que, en todo caso, la persona, como consecuencia, deje de sufrir, ¿sí? Hacia el estilo iglesia brasileña. Para que la persona deje de sufrir, ¿sí? Supuestamente, porque está sufriendo mucho con ese síntoma. Después veremos que el síntoma no es tan fácil de descifrar, ni tan fácil pensar el síntoma como se piensa en el sentido médico. No tiene el mismo sentido en psicoanálisis. Bien, entonces yo le decía esto del deseo, ¿no? Y que el deseo de alguna manera motoriza tanto el proceso primario como el proceso secundario, ¿no? Bueno, ese deseo es como muy importante, porque si ustedes, con esto termino, digo, en el deseo, si ustedes se ponen a contemplar, digamos, qué es lo que sucede con el deseo, no hay objeto ni necesidad biológica, el ser humano no se rige por necesidades biológicas, si contemplan la cuestión del deseo. Porque si fueran necesidades biológicas, con el hecho de nuevamente tomar la teta, el niño, ¿sí? Se acallaría el deseo y se termina la historia, ¿sí? O sea, se realizaría el deseo, si el niño lo que buscara fuera la percepción material, ¿sí? Tomar la teta nuevamente, vivir la experiencia de tomar la teta nuevamente. Pero no sucede así. ¿Por qué? Por esto que decíamos, ¿no? De que esa huella, de que ese encuentro con la teta nuevamente, no va a producir la misma satisfacción que produjo esa vivencia, y que por eso, yo les digo, es un momento mítico. Es mítico porque uno no sabe cuándo se realizó y no se puede volver a ese momento, ¿sí? No es algo que existió cuando el niño tenía 3 meses, no, perdón, 1 día y medio de nacido, yo le di la teta y ahí en ese momento se produjo la vivencia de satisfacción. No existe cronológicamente eso. No existe cronológicamente. Son vivencias que se van dando y que no se pueden ubicar exactamente en un tiempo, ¿sí? Es más que nada una cuestión estructural, lo podemos pensar como una cuestión de estructura, de que se alinean ciertos elementos y ahí ¡pac! Podemos decir que hay un antes y un después. Pero no le interesa mucho al psicoanálisis la historia efectiva de cuándo pasó eso. Sí plantea de qué pasó, pero lo sabemos después. Ya veremos esa cuestión del tiempo, pero bueno, ya aparece, en Freud aparece esto de que hay ciertos hechos que no son traumáticos y que después se resignifican y ahí sí empiezan a ser traumáticos. Entonces la temporalidad en el psicoanálisis no es una temporalidad lineal, sino que es una temporalidad un poco caprichosa, si se quiere. Bueno, pero a lo que voy es esto, es que, y esto les tiene que quedar muy claro, es que el deseo no se satisface con cosas. El deseo no se satisface el deseo, ni con metas, ni con objetos simbólicos, ni con objetos materiales, ni con un carajo,
¿sí? No es una necesidad biológica. Las necesidades biológicas, uno diría, tengo necesidad biológica. No, necesidad biológica tienen los animales. El ser humano no tiene ninguna necesidad biológica, porque se pierde esa necesidad biológica en el momento en que ingresa en el aparato psíquico, que funciona de una manera totalmente distinta. La cuestión de que algo se carga y se tiene que descargar, olvídate, eso es de los animales. En el momento en que se producen estas huellas, en el aparato psíquico, en el momento en que se produce el deseo, ya el hombre no se rige por necesidades, sino por deseo. Y deseo es justamente esa parte que no se completa nunca, que no se satisface del todo nunca. Eso no quiere decir que no tengamos satisfacción. Tenemos satisfacción en nuestra vida. Pero desde el comienzo de la vida, el ser humano, el comienzo de la vida del ser humano está marcado por una pérdida, ¿sí? Y algo que no se va a recuperar nunca. ¿Sí? Ese es el comienzo de la vida psíquica del ser humano. Una pérdida de la que no nos vamos a recuperar nunca, pero que vamos a intentar toda la vida, ¿sí? Toda nuestra vida va a estar de alguna manera guiada por esa búsqueda. Salvo algunos casos en donde hay ciertas cuestiones que pasan con esas pérdidas que llevan a la melancolía, a distintos cuadros clínicos que no vienen al caso. Pero digo que alteran un poco eso. Quédense con esta cuestión del deseo y con este planteamiento del aparato psíquico. Freud, digamos, en este recorrido que va haciendo por las leyes del inconsciente, el proceso primario y secundario, llega un momento en donde va a empezar a preguntarse no solo por esto que ocurría a nivel de lo inconsciente, ¿sí? Sino por el afecto, ¿sí? Por el afecto. Y bueno, vamos a tratar de empezar a ver la cuestión de la sexualidad, de cómo la sexualidad, porque Freud venía diciendo que sí, que había recuerdos de la sexualidad infantil, ¿sí? Que eran las que podían ocasionar los síntomas, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿Por qué lo sexual? ¿Sí? ¿Por qué lo sexual es lo que puede ocasionar traumas o síntomas? Bueno, es una pregunta. Freud dice, en lo sexual hay algo que ponele un poco por su intensidad, pero también hay algo en lo sexual, digamos, que nada, eso, que es susceptible de producir lo traumático, ¿sí? Pero, bueno, para esto nos tenemos que meter en ¿qué? Nos tenemos que meter en la concepción que va a plantear Freud de sexualidad, y que está ligadísima a la noción de deseo, ¿sí? Que venimos viendo. Así que, bueno, continuamos con eso, la próxima clase. Les voy a ir mandando, supongo que la semana que viene empezaremos a mandarles, o antes de la semana que viene les mandaré subir el trabajo, ¿sí? Este trabajo que seguramente abarque todo lo que vimos hasta la clase de hoy, ¿sí? Y pensaré en una consigna donde se puedan divertir un poco, no se me envuelve, ¿sí? Y después vemos cómo hacemos lo del encuentro para poder hablar un rato sobre esto. Bueno, cualquier consulta la pueden hacer, que saben que no la voy a responder. Nos vemos la próxima. Cuídense. Bueno, chau, chau. Chao, profe. Chao, adiós. Buenas noches. Chao, el profe. Chao. Adiós, muchas gracias. Gracias a ustedes por bancar. Chau, chau.